Listo, bueno, perfecto. Entonces arrancamos. Ya saben, bueno, les subí las indicaciones para el parcial a distancia, los que lo van a dar a distancia, por casos muy especiales, que vivan muy lejos o por alguna enfermedad. El resto, todos los que puedan, como siempre les digo, darlo presencial es, la verdad que no estudia de otra manera, así que bueno, todos los que puedan, por favor, lo hagan presencial. Dar a distancia no es porque por ahí no tienen un pequeño malestar o se sintió mal o no sé, o no tiene con quién dejar los hijos. Por favor, déjenlo para casos realmente significativos o para darle el sentido que tiene. Porque en realidad los finales son presenciales, pero contemplamos casos muy, muy particulares. Los finales a distancia son en las fechas y en las horas que están en la grilla de finales que le subió el instituto. Se hacen en 2 horas, o sea, si no lo entregan, tienen un aplazo como le pasa a la gente presencial. Si ustedes se anotan, si piden el final a distancia y después no lo responden, tienen un ausente y creo que no pueden tener más de 2 ausentes si no recursan la materia. Así que por favor, cuando piden que van a dar un final a distancia, ya es un compromiso. Y si no se presentan o no lo devuelven el parcial, o sea, yo se los envío porque me lo pidieron y después no lo devuelven, tienen un ausente. Saben que los temas que entran son actos de habla y polifonía, o sea, de lo anterior no entra nada. Eh, Así que bueno, vamos a arrancar con esto de actos de habla y polifonía. No sé si tienen alguna pregunta esto de lo administrativo, del parcial, del final, mejor dicho, si quieren preguntar algo de eso, si no ya arrancamos con actos de habla y polifonía. Bueno, bueno, ¿qué es un acto de habla? Un acto de habla es toda emisión lingüística, ya sea oral o escrita, o sea, todo lo que decimos es un acto de habla. Eh, los actos de habla es una teoría que sobre todo está asociado a los lingüistas que son Austin y Searle, ¿sí? Dos lingüistas norteamericanos que en una parte, en gran parte de esta teoría trabajaron juntos. El acto de habla es una unidad, entonces, ya les digo, una unidad que puede ser oral o escrita, y en principio el acto de habla, o sea, lo que hacen Austin y Searle es clasificar los actos de habla, un poco para tratar de especificar un poco el análisis. Hay varias clasificaciones, o sea, ellos van como si quieren experimentando para ver cuál es la clasificación más adecuada. Finalmente, llegan a una que es sencilla, ¿sí? Que es la que yo les voy a tomar en el final, que es la clasificación que nos habla de 5 actos de habla, que son los asertivos, los sugestivos, los promisorios, los expresivos y los declarativos. ¿Sí? Esta es la más clara y nosotros entonces vamos a utilizar esta clasificación de los actos de habla eh, por su claridad y por ser la última, o sea, es como la versión más, la versión más perfecta, si quieren, de la clasificación de los actos de habla. Entonces, vamos a definir cada uno de los actos de habla. Hola Flavia, ¿cómo te va? Vamos a definir a cada uno de los actos de habla eh, para que ustedes pues los puedan reconocer en un análisis. Los actos de habla asertivos, ¿sí? Son aquellos actos en los que el emisor o el locutor, en este caso, bueno, estamos en lengua 2, vamos a hablar con más propiedad. El locutor dice algo que quiere que sea tomado como verdadero por parte de la locutaria. Un acto asertivo puede ser negativo o afirmativo, pero siempre que emito un acto asertivo, en realidad estoy esperando que el locutorio lo tome como algo verdadero.
Por eso muchos actos asertivos están involucran el modo indicativo. Después tenemos, estoy tratando de seguir el orden del cuadernillo así no se pierden. Tenemos los directivos. En los actos directivos, el locutor trata de lograr algo en el receptor. ¿Sí? Por eso los típicos actos directivos son las órdenes, pero también las preguntas son actos directivos. Cuando estoy moviendo el receptor a algo, estoy esperando algo del receptor, es un acto directivo. El imperativo, la segunda persona son las formas típicas de los directivos, pero no las únicas. Los actos compromisivos o promisorios, cualquiera de las dos maneras está bien, son aquellos en los cuales el locutor se compromete a hacer algo. Típicas son las promesas. Hay un compromiso hacia el futuro. No importa si el compromiso se va a realizar o no, pero el otro, el alocutario, lo ve justamente como un compromiso. Ese famoso te prometo estudiar, que le dice un hijo a la mamá en principio lo percibe como algo posible, como un compromiso por parte de su hijo. Los expresivos son aquellos en los que el locutor pone de manifiesto algún punto de vista o expresa algún sentimiento o emoción. Y por último tenemos los declarativos, que no hay que confundirlos con los asertivos, por favor. Asertivos o aseverativos, recuerden. Los declarativos son aquellos en los cuales el locutor provoca algún cambio en el locutario. Por eso son muy puntuales. Por ejemplo, no sé, condenar o declarar. Si yo, no sé, por ejemplo, estoy en determinado trabajo y tomo a alguien como secretario, lo nombro secretario, lo declaro secretario, estoy transformando el estatus de esa persona, o esa persona antes no era secretario y ahora sí. Cuando el cura dice los declaro marido y mujer, también está estableciendo una situación que antes era de una manera y después del acto de habla es de otra. Y, por ejemplo, cuando un juez dice te condeno o lo condeno a tal cosa, el condenar también es un acto de habla declarativo. Entonces, no confundir los declarativos con los asertivos, porque los declarativos se cambia el estatus, se cambia la situación, o sea, el locutor a través de su acto de habla está cambiando la, la situación de la locutoria. Fíjense que en todos estos actos de habla están presentes las tres dimensiones que son inseparables de un acto de habla, que son el acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Quiere decir que en todo lo que yo digo hay un contenido, que es el acto locutivo, siempre estoy diciendo algo. El acto ilocutivo es la intención, o sea, siempre lo que digo tiene una intención, de ahí la clasificación de los actos de habla. Y siempre todo acto también tiene una dimensión perlocutiva, que son los efectos que se producen en el locutorio. Esos efectos no siempre son los que desea el locutor, pero sin embargo están, a veces escapan de sus manos. Pero entonces todo lo que decimos o todo lo que escribimos tiene un contenido, tiene una intención y tiene un efecto en el locutorio. ¿Sí? Que eso incluso está bueno para pensarlo desde la responsabilidad que tenemos como locutores. Siempre que toda comunicación tiene o pone en juego esas tres dimensiones. ¿Y alguna preguntita hasta acá? Sí, esa es la clasificación, la que les dice asertivos, expresivos, directivos, expresivos, etcétera. Esa es. No corresponde a los ilocutivos. Todo acto de habla tiene tres dimensiones o tres actos dentro: locutivo, elocutivo y perlocutivo. O sea, eso es inseparable de un acto de habla. A su vez, los actos de habla se clasifican en asertivos, directivos, promisorios, etc. O sea, si bien la clasificación se verifica más en lo ilocutivo, si vos querés, que es la intencionalidad,
es inseparable. Las tres dimensiones del acto de habla son inseparables y a su vez todas esas tres dimensiones, el acto de habla en sí mismo, se puede clasificar en esta clasificación que yo les decía, asertivos, directivos, etc. En el parcial yo les voy a dar una carta de lectores y en esa carta de lectores ustedes van a tener que marcar primero el macroacto de habla. El macroacto de habla es el conjunto de actos de habla que en realidad, o que en general utilizamos cuando hablamos. En general no emitimos un solo acto de habla, sino que emitimos un conjunto de actos de habla. Ese conjunto de actos de habla conforman el macroacto de habla. Y el macroacto de habla siempre tiene una intencionalidad general. O sea, yo digo algo, por ejemplo, para convencer. Ese sería mi macroacto de habla general. Ahora, cada una de mis emisiones dentro de ese macroacto pueden tener otras, a su vez, otras intencionalidades. Por ahí, no sé, yo empiezo un discurso, por ejemplo, para convencer. Ahora te digo, Flavia, yo empiezo un discurso para convencer. Entonces, ese discurso para convencer, mi macroacto de habla es convencer. Pero en ese discurso es probable que salude, es probable que haga afirmaciones, es probable que exprese mis sentimientos. Entonces, dentro de ese macroacto de habla va a haber otros diferentes. Quiere decir que cuando ustedes analicen la carta de lectores, que creo que ya les subí ejemplos, cuando analicen las cartas de lectores, el macroacto de habla de una carta puede ser asertivo, que es una afirmación, pero quizás adentro de la carta hay otros actos, puede haber un expresivo, un declarativo. Cada oración de la carta de lectores es un acto de habla. No quiere decir que sea un acto de habla diferente, pero todas las oraciones tienen que analizarlas y además, a su vez, el conjunto de las oraciones en la carta de lectores conforma un macroacto de habla. Con respecto a lo que vos me decís, Flavia, todas las preguntas yo les había dicho antes que son actos de habla directivos, porque estoy esperando una respuesta de la locutoria. ¿Entienden esto? Entonces lo que tienen que hacer con los actos de habla en principio, ahora sigo un poquito más, pero en principio es marcar el macroacto de habla, siempre clasificado todo con la clasificación esta que yo les dije. El macroacto de habla entonces puede ser directivo y dentro de la carta puede haber diferentes actos de habla que también ustedes los tienen que analizar. Seguramente va a haber varios que pertenezcan al mismo grupo, pero cada oración tiene que ser analizada. A su vez, los actos de habla pueden ser directos o indirectos. Un acto de habla directo es aquel en el cual no hay una intencionalidad oculta, o sea, si el acto de habla es ese que yo estoy declarando. O sea, si hago una afirmación, es un acto de habla asertivo, que no involucra nada más, que no tiene segunda intención, que no puede asociarse con ningún otro acto de habla. En cambio, los actos de habla indirectos encubren otros actos. O sea, yo puedo hacer una aseveración que encubra un directivo. ¿Sí? Puedo hacer un compromisivo que involucre otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, y esto depende muchas veces del contexto, puedo decir, hoy es un día de mucho calor, y ese acto puede ser directo, puede ser un asertivo, hoy es un día de mucho frío, puede en un contexto ser un asertivo, o sea, estoy informando, un acto de habla asertivo que hace informe. Pero puede ser en un contexto, que estemos en una habitación, que haya varias personas, que se note que está pesado el ambiente, y yo digo, hoy hace mucho calor. Ese acto de habla asertivo puede ser que en ese contexto se interprete como un acto de habla indirectamente directivo. O sea, quizás alguien que está cerca de la ventana diga, uy, sí, hace calor, ¿querés que abra la ventana? Entonces, esa persona que hizo, interpretó ese acto de habla como un acto de habla indirecto, ya no como una información simplemente de que hacía calor, sino como una orden o un pedido para que alguien abriera la ventana y entonces entrara el aire. Expresivo, lo que pasa es que hace calor,
no hay ahí expresión. Los expresivos son más expresiones de sentimiento. Eh, si vos querés, expresivo podría ser, no sé, me estoy muriendo de calor. Ese sería bien expresivo. Me estoy cocinando. Ese sería más expresivo, si querés. Hace calor, es más, más neutro, si querés. Entonces, el acto de habla directo es aquel en el cual su intencionalidad coincide con el tipo de acto de habla que es. O sea, si es asertivo, hay una intención de informar y punto. En cambio, en el acto de habla indirecto, la intencionalidad no coincide con el tipo de acto de habla. O sea, yo hago una afirmación, pero mi intención, por ejemplo, es dar una orden. En ese caso son actos de habla indirectos. ¿Mm? Bueno. Esto sería lo básico de actos de habla, que ustedes bueno, lo van a leer y... Ah, perdón, falta algo más. A su vez, a veces, no siempre, tenemos lo que se llama los indicadores de fuerza locucionaria. Los indicadores de fuerza locucionaria son marcas que tenemos en el texto que nos ayudan a identificar el tipo de actos de habla. Por ejemplo, si tengo verbos en indicativo, es muy probable que esté en presencia de actos de habla asertivos. Si tengo los signos de exclamación, es probable que o sea un acto de habla directivo o esos me esté indicando, esos signos de exclamación me estén indicando un acto de habla expresivo. Si tengo signos de interrogación, me remiten a un acto de habla directivo. ¿Sí? Si tengo ciertos verbos, los significados de ciertos verbos, por ejemplo, si digo odio, amo, si digo me comprometo o te ordeno, esos verbos tienen un significado que es ese significado el que se transforma en un indicador de fuerza ilocucionaria porque me permite saber de qué acto de habla es el que está involucrado. Entonces ustedes en la carta de lectores también, dentro de los que haya, van a marcar los indicadores de fuerza ilocucional. Acá, o signos de puntuación a veces, significados de ciertos verbos, los modos y tiempos verbales, esas palabritas entonces que a mí me indican y me ayudan a establecer el tipo de acto de habla, bueno, esos son los indicadores de fuerza ilocucionaria, que son los que ustedes también van a tener que marcar en la carta de lectores. O sea, todo esto a su vez con la teoría. O sea, ustedes van a estudiar la teoría de actos de habla, pero la práctica va a ser esta carta de lectores con marcar el macro acto de habla, los actos de habla que componen la carta y los indicadores de fuerza ilocucionaria que ustedes encuentran en la carta. ¿Sí? Eso sería entonces lo que va a entrar en actos de habla. Un modo futuro. No, lo que pasa es que el futuro, a ver, el futuro en sí mismo no indica nada. El futuro depende también del contexto. A veces el futuro puede indicar una promesa. Si el futuro indica promesa, entonces es un compromisivo. Yo puedo decir, estudiaré mucho y puede ser entendido como una promesa. La teoría es la teoría de actos de habla y polifonía, o sea que son los temas que entran por el final. Toda la teoría de actos de habla y toda la teoría de polifonía. ¿Sí? Más el análisis de las cartas de lectores y un texto que va a ser para polifonía, que es una solcera de Faureche. Yo le subí unos ejemplos, hay un libro que se llama Sonceras Argentinas, de Arturo Faureche, que siempre elijo una de esas sonceras para el final, porque son textos muy ricos, que están llenos de recursos de polifonía. Entonces, como tienen tantos, sirven mucho para eh, analizar los recursos. En el texto de Faureche ustedes van a tener que marcar, como yo ejemplo que subí, de qué recurso de polifonía se trata, o sea, marcan, estos son oraciones, eh, ya ustedes a través de oraciones van a indicarme, bueno, tal oración o tal párrafo presenta tal recurso de polifonía y después van a tener que explicar desde la teoría los recursos de polifonía que aparecen en el texto. O sea, más allá de las preguntas de polifonía teóricas, siempre en el análisis textual
van a tener que explicar los recursos de polifonía que aparecieron en el texto. Entonces, bueno, si no tiene ninguna pregunta de más de actos de habla, les paso a explicar polifonía. Según Shirley, que Flavia. Ah, sí, sí, Austin y Shirley son los dos, o sea, se mencionan siempre juntos porque en realidad este, trabajaron esta teoría de los actos de habla, eh, es de los dos, o sea, a ver, algunas partes son más atribuidas a uno u a otro, pero siempre se menciona como la teoría de Austin Searle porque o sea, trabajaron mucho juntos, uno fue perfeccionándose al otro. Es una teoría que fue, estuvo, o sea, de alguna manera sí en construcción, ¿eh? Es una teoría que hay muchos lingüistas de estos lingüistas conversacionales que forman toda una corriente. Nosotros estudiamos estos dos, pero hay un montón. Pero sí son esos dos autores. La que les dije, Flavia, la que les expliqué, aseverativos, expresivos, directivos, esa, ¿no? La que les había dicho antes. Bueno, les explico polifonía. En principio ustedes, bueno, saben que la definición básica de polifonía es la presencia de varias voces en un texto. Cuando nosotros vimos al principio del cuatrimestre esta diferencia entre locutor y enunciador, dijimos que el locutor muchas veces cede la palabra dentro del texto al enunciador y ese ceder la palabra está instaurando una nueva voz. Bueno, ahora podemos agregar que esa nueva voz que se instaura en el texto conforma la polifonía. Si yo ya tengo dos voces en un texto, mínimamente dos o más, ya tengo polifonía. Para esa primera parte, para lo que entró para el parcial, yo les había dicho que ustedes marcaran la presencia de esa otra voz del enunciador a través de las comillas. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ver todas las posibles maneras en que aparece esa segunda voz en el texto, que no solo a través de una cita con comillas, sino que hay una serie de recursos que ustedes lo tienen en el cuadernillo, que son la intertextualidad, el discurso referido, la ruptura de la isotopía estilística, las preguntas, las negaciones, la ironía, las citas y los refranes y proverbios. Ustedes tienen el cuadernillo también comillas como recurso, pero con las comillas en realidad ya están incluidos en otros recursos, no es necesario marcarlo aparte. No es que esté mal, pero en realidad la comilla es una manera de marcar algunos recursos. Pero primero tenemos que, entonces, saliendo de esa definición grande de la presencia de otras voces, tenemos dos autores básicos que ustedes tienen que saber para la teoría de polifonía, que son Bastian y Ducrot. Que ya los conocíamos a los dos, Bastian desde los géneros discursivos y Ducrot porque lo vimos en la primera parte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Si bien los dos tratan el tema de la polifonía. La diferencia, primero, son los recursos que los dos estudian. Bastian solo estudia la intertextualidad y Ducrot solo estudia las preguntas, las negaciones y la ironía. El resto de los recursos no les pido que recuerden de qué autor son, simplemente sí estos dos que son como los ejes. Bastian entonces se ocupa de la intertextualidad y Ducrot, como les decía, de las preguntas, las negaciones y la ironía. Bastian, para su teoría, parte de la lectura de Dostoyevsky, que es un autor ruso, que dice Bastian que tiene una escritura polifónica porque pone en juego la interacción de varias voces. O sea, sus personajes no solo son varias voces o presentan varias voces porque son muchos personajes, que eso sería muy básico, sino que las varias voces aparecen porque cada personaje tiene su punto de vista diferente. Entonces es un diálogo muy rico porque cada personaje aporta algo desde su propia ideología, desde su propia vivencia. Entonces,
partiendo de esta lectura de Dostoyevsky, de un análisis profundo que hace Bakhtin, que nosotros no lo vemos en profundidad porque pertenecemos a la literatura, él estudia el recurso de la intertextualidad, que es la presencia de un texto en otro texto. ¿Sí? Esa presencia de un texto en otro texto puede aparecer de varias maneras. O sea, yo puedo, ser Borges y puedo citar a, no sé, estoy tratando de pensar en una cita de Borges que sea verdadera, al revés, bueno, vamos a tomar, soy Cortázar y puedo citar a Borges. Entonces, Cortázar cita a Borges. Y dice, Borges dice, bueno, eso es una cita, es una intertextualidad, pero una intertextualidad muy básica. Tengo otras formas. Por ejemplo, Cortázar podría citar una parte de Borges, pero no poner que es de Borges. ¿Sí? Y eso es lícito porque es intertextualidad. Cortázar podría usar un personaje de Borges, ¿sí? Incorporar un personaje de Borges y sería intertextualidad. Por ejemplo, cuando Borges, ¿sí? Utiliza personajes del Martín Fierro, está siendo intertextual, pero no nos dice esto lo saqué del Martín Fierro. Es el lector el que con sus competencias descubre dónde está la intertextualidad. Entonces la intertextualidad puede ser muy directa, muy así visible, o puede ser muy sutil, o sea, puede ser alusiones, a veces es por el mismo tema. O sea, uno lee un autor y ve que el tema está tratado de manera muy parecida a la literatura del autor. Entonces eso sería intertextualidad. ¿Cómo la intertextualidad es el recurso que más apela a las competencias del lector? Y yo no puedo saber qué lecturas tuvieron ustedes, ni obligarlos a que tengan, porque no es obligación de ustedes tener lecturas literarias, o tener muchas lecturas literarias. La única intertextualidad que vamos a marcar en el final, en los textos de Fabreche, es la que aparece directa, que se aparece una mención de un autor, se aparece una mención de un libro, o una que aparece mucho en Fabreche y que suele ser más sutil, pero que ya se las digo porque es así. Cuando él menciona las palabras civilización y barbarie, siempre está aludiendo al Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Entonces ahí es lícito también decir que cada vez que aparecen esos conceptos de civilización y barbarie, ustedes van a marcar intertextualidad justamente con el Facundo de Sarmiento. Y si no, ya les digo, la intertextualidad la van a marcar la que aparezca en forma directa, no les voy a pedir otra cosa. Entonces, Bakhtin analiza la intertextualidad partiendo de sí, sí, no sería posible, Flavia, no puedo saber las lecturas que tienen ustedes, ni exigir, sería totalmente injusto y arbitrario. Sí, no, yo no se preocupe. Entonces, Bakhtin parte de Dostoyevsky. ¿Y desde dónde parte Ducrot? Bueno, entonces Ducrot, para su análisis, parte de su propia teoría de la diferenciación entre locutor y enunciador. Entonces él dice, hay tres recursos en los que se ve claramente esta diferencia entre locutor y enunciador. El primero es la negación. Entonces, la negación es polifónica cuando hay hay una negación que me remite a algo que fue dicho anteriormente por alguien, por una afirmación anterior. No cualquier negación es polifónica. Si yo digo no me gusta el verano, eso no es polifónico, porque estoy negando algo, estoy diciendo algo de ti. Pero si yo digo, por ejemplo, si en un diario aparece, o mejor dicho, si un político dice no hay inflación, es muy probable que ese no hay inflación esté respondiendo a otro político de otra ideología que haya dicho hay inflación. O cuando se dice no hay inseguridad política, no hay inseguridad en las calles, seguramente está respondiendo a otro que dijo que sí hay inseguridad. En general se nota la negación polifónica cuando corresponde o suponemos que corresponde a un enunciado dicho anteriormente y que fue afirmativo. Alguien que no, en el texto no menciona ni quién fue,
no menciona que hubo un enunciado previo, simplemente el lector lee, el alocutario lee que esa negación, donde tiene que estar el no explícito, esa negación me está remitiendo a una afirmación anterior. Entonces ya tenemos las dos voces, la voz que hizo la afirmación, la voz que la niega. Después tenemos las preguntas. Con las preguntas pasa lo mismo. No cualquier pregunta es polifónica. Las preguntas polifónicas suelen ser sencillas, cortas, y son preguntas que en realidad el locutor las toma, pero que fueron dichos por otro, o sea, que fueron dichos por un enunciador en algún momento. No son preguntas que yo planteo, preguntas que otro dijo y que las estoy retomando y las estoy incorporando en mi texto. De ahí la presencia de dos voces. Por ejemplo, cuando si yo, por ejemplo, ahora estoy dando esta clase y digo, ustedes me dirán por qué Ducrot piensa tal cosa. Esa pregunta, o incluso si yo la dijera de una manera más breve, ¿por qué Ducrot piensa tal cosa? No es una pregunta que me estoy haciendo yo, ni es una pregunta que se los estoy haciendo a ustedes. Es una pregunta que yo interpreto, que ustedes la podrían hacer, y entonces la traigo a mi discurso como un puntapié, un punto de partida para empezar una explicación o para empezar un nuevo enunciado. O si yo hubiera empezado esta clase diciendo, ¿cómo es el final? Planteo con preguntas. ¿Cómo es el final? No se lo estoy preguntando a ustedes, no me lo estoy preguntando a mí misma. Es esa pregunta que yo supongo o intuyo que se están haciendo ustedes y la hago carne, la pongo como parte del discurso. Esa es la pregunta polifónica. ¿Entienden esto de la pregunta y la negación? ¿Les queda claro? Y las retóricas no son polifónicas porque tienen una respuesta implícita. ¿Sí? Y son preguntas que ya, en realidad son afirmaciones o negaciones las retóricas. O sea, ya está, es algo que eh, lo, lo, lo pongo como pregunta, pero en realidad ya tengo la respuesta, ya está. ¿Sí? Así que no son políticas. Bueno, y la ironía, que es el último recurso que analiza Ducrot, eh, la ironía uno la suele definir, está bien, como este, en realidad eh, pensar lo contrario de lo que se dice. O sea, si yo dijera, no sé, a mí no me gusta el calor, y digo, ay, qué hermoso día de calor, eso sería irónico. Ahora, si yo digo que la ironía es decir lo contrario de lo que estoy pensando, en realidad no la estoy definiendo desde la polifonía. Me faltaría la definición desde la polifonía. Entonces yo creo que dice que para que la ironía sea considerada como recurso polifónico, que de hecho lo es, hay que definirla desde la polifonía. Y hay que definirla, dice él, desde la teoría esta del locutor enunciador. Entonces lo que hace la polifonía es presentar un locutor ficticio, porque es alguien que está diciendo algo que no quiere decir, que encubre a un enunciador real, que es lo que realmente quiere decir. Entonces, tenemos locutor ficticio, enunciador real. Por eso esto de que digo una cosa, pero en realidad estoy pensando otra y quiero que el otro lo interprete bien. O sea, cuando uno dice una ironía, en realidad no está mintiendo. En realidad está apelando a a las competencias del locutorio. El que utiliza la ironía supone un alocutario competente que pueda decodificar esa ironía, porque las ironías no se explican, si no, no sirven. Entonces, si yo soy irónica y tengo que estar explicando por qué soy irónica, es un poco como los chistes, no tiene sentido explicarlo. Pasó, pasó, o sea, no entendieron la ironía, si la digo, y bueno, no sirvió. ¿Sí? Entonces, a veces la ironía en la oralidad se señala con algún tonito de voz en particular, o en la escritura puede aparecer con cursivas, con comillas, o nada, o apelo a que el lector lo interprete.
El Jauretche se entiende muy bien cuando es irónico. Y muchas veces es irónico cuando habla de civilización y barbarie, porque él no está de acuerdo eh, con la diferenciación que hace Sarmiento, y entonces él dice, por ejemplo, habla de la civilización y la pone entre comillas, entonces es irónico. La ironía me la tienen que marcar, y ustedes no pueden decir que todo Jauretche es irónico, sino que la ironía la tienen que marcar en una oración o en una palabra, o sea, todos los recursos tienen que marcar, no pueden decir en general que el texto es polifónico, sino que hay que marcarlo en determinadas partes. ¿Mm? Entonces esta sería básicamente la diferencia entre Bakhtin y Ducrot. Pero nos quedan otros recursos, ¿sí? Que no analizan particularmente estos autores, que no les voy a pedir que autores los analicen, pero sí que tienen que conocerlos. Uno es el discurso referido. Ustedes lo vieron, lo tienen que haber visto en normativo, en sintaxis, es el discurso referido, que puede ser directo o indirecto, básicamente. ¿Eh? Si yo digo, ella dijo, dos puntos, me voy, esto es discurso referido directo. Si yo digo, ella dijo, y ella dijo que se iba, esto es discurso referido indirecto. Se lo tienen que marcar en el texto. El discurso, los discursos referidos en general adquieren como la forma de cita, o sea, todas las citas son discursos referidos en el fondo. O sea, ustedes marcan cita, pueden marcar cita y discurso referido, pero no todos los discursos referidos son citas. Porque, por ejemplo, puede aparecer en el texto la palabra de alguien que no es una autoridad. ¿Sí? La diferencia entre cita y discurso referido es que las citas son siempre de autoridad, o sea, son citas de alguien reconocido, citas de un libro, citas de alguien especialista en una materia, que son citas y son discursos referidos. Ahora, si aparece un Juan Pérez en el texto, o muchas veces Fabrechi dice, me encontré con un amigo que me contó, bueno, eso no es cita, eso es solamente discurso referido. Ustedes tienen que marcar si es directo o indirecto. ¿Mm? No quedan fuera de la intertextualidad. Las citas están en la intertextualidad, por eso les estaba diciendo, yo te las mencioné al principio como recursos, cuando empecé el tema de polifonía, las citas son intertextuales. Lo que les decía es que todas las citas a su vez son discursos referidos, pero no todo discurso referido es una cita. Porque si la cita, si el discurso referido es de una persona desconocida, así entre comillas, es solo discurso referido, pero es no cita. La cita es la inserción de una voz reconocida, un especialista, alguien que lo podemos sacar incluso de otro texto, o sea, las citas suelen ser de un texto o de algún... Es que son dos recursos separados, lo que pasa es que les estaba diciendo, para que no se confundan, son dos recursos separados. Lo que pasa es que les estaba explicando esto de que muchas veces, porque me preguntan, eh, no puede ser que la cita sea discurso referido. Sí, las citas son discursos referidos también, pero no los discursos referidos son todas citas. Pero son dos recursos separados, sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces se pueden marcar juntos. Entonces ya vimos intertextualidad, discurso referido, vimos las preguntas, las negaciones, la ironía, las citas. Nos queda la ruptura de la isotopía estilística, y esto tiene que ver un poco con lo que habíamos visto por el parcial de las cadenas isotópicas. En las cadenas isotópicas, si se acuerdan, eran palabras que estaban relacionadas entre sí porque pertenecían a algún tema. O sea, una isotopía es algo igual. Entonces, la ruptura de la isotopía estilística es romper con algo, romper con lo igual. Y en este caso es la isotopía estilística, porque con lo que se rompe es con el estilo o con el registro del texto. Si yo tengo, por ejemplo, un texto académico, voy a esperar un registro formal. Entonces, si en un texto académico me aparece una palabra informal, por ejemplo, me aparece la palabra chabón, por ejemplo, no sé, está hablando está haciendo una cita y digo exagerado, ¿no? En un texto académico alguien hace una cita de autoridad y dice, sí, porque este chabón Borges dijo tal cosa,
Eso es una ruptura de la isotopía estilística. En realidad, o sea, es un error ese. Pero muchas veces a lo que a nosotros nos interesa de la ruptura de la isotopía estilística es cuando se usa a propósito y se usa con una intencionalidad, que es lo que hace Jauretche o lo que hacen muchos escritores que saben escribir. Entonces, utilizan la ruptura, o sea, de golpe es como un llamado así de atención para el lector que dice, oh, y esta palabra no tiene nada que ver acá, no tiene nada que ver, pero tiene una intencionalidad, está puesta ahí para algo. Entonces, en las sonceras de Jauretche aparecen muchas veces palabras coloquiales o palabras de otras, en otros idiomas, las palabras en otros idiomas también son ruptura de la isotopía estilística, o palabras que vienen de otros campos. Por ejemplo, no sé, Aureche está hablando de historia y de golpe hace una especie de comparación con el fútbol y pone algunas palabras del fútbol que corresponden a otro discurso. Bueno, eso también es una ruptura de la isotopía estilística. O sea, tiene que ver con, y acá sí tienen que marcar palabras puntuales. O sea, la ruptura de la isotopía estilística son palabras puntuales. Y sí se escriben en redonda. Sí, no tienen por qué marcarla de ninguna manera. O sea, a ver, el autor podría marcarla si quiere, podría poner una cursiva, podría poner una redonda, pero no es absolutamente necesario. ¿Sí? Es nuevamente apelar a la atención del lector que se dé cuenta que, bueno, esa palabra viene de otro lado, de otro idioma, de otro registro, y entonces por eso es ruptura de la isotopía estilística. Y por último tenemos los refranes y los proverbios. La diferencia son, a ver, muy parecidos. La diferencia entre los refranes y los proverbios es que los proverbios pueden tener autor, los refranes son anónimos, y los proverbios si no tienen autor al menos los podemos como enganchar con, o los podemos asociar a alguna cultura. O sea, uno habla de los proverbios chinos, proverbios hindúes, proverbios árabes, en cambio el refrán es como más general, anónimo, más de todos. Puede haber algunos refranes en algunos países, pero en general uno no dice que es refrán de tal país, sino que eso es más para los proverbios. Y los proverbios suelen ser más filosóficos, si bien, bueno, hay una filosofía en los refranes, los proverbios tienen más esta cosa de filosófico, religioso. ¿Sí? Este, lo mismo, los van a reconocer porque sí, los refranes y proverbios suelen aparecer entre comillas, y si no, bueno, en el parcial, a ver, si no marcan, si apareciera algún refrán que no está en comillas o cursivas, yo voy a tratar no voy a tratar, voy a poner atención, si Jauretche no lo señaló con comillas, ponerlo como para que ustedes también lo ubiquen o por lo menos presten atención y vean de qué se trata. ¿Sí? Entonces, estos serían los recursos de polifonía que ustedes tienen que marcar en el texto. Y la polifonía en el refrán y en el proverbio justamente porque es la voz de otro. Cuando en un texto aparece más de una voz, ya tenemos polifonía. O sea, yo estoy metiendo en mi texto una voz que no es la mía. Entonces, si estoy poniendo una voz que no es la mía, ya estoy en presencia de un refrán, estoy en presencia de la polifonía. Eso es siempre es polifónico, cualquier otra voz que aparezca que no es la del locutor. Así que bueno, fíjense no sé si tienen alguna pregunta de alguno de los temas estos para el final, una pregunta en particular, así me las pueden hacer. Sí, decime, Flavia. Sí, es lo que parece el cuadernillo, lo que pasa es que lo resumí, obviamente, pero es exactamente lo mismo del cuadernillo. ¿Sí? Esta, ¿qué no entendiste? Yo o sea, les puntualicé, sí, por eso les puntualicé las diferencias. Bakhtin parte de Dostoyevsky, Ducrot parte de su diferenciación entre locutor y enunciador, Bakhtin analiza solo la intertextualidad,
Ducrot analiza solo las negaciones, la ironía y las preguntas. O sea, básicamente esas son las diferencias y ustedes lo rellenan con un poquito más de teoría, no es necesario mucho más, pero sobre todo entender eh, que si bien los dos tratan el mismo tema, el enfoque, la mirada, el punto de vista desde el cual abordan ese tema, que es el gran tema de la polifonía, es diferente. ¿Sí? No, lo de Genet, metatexto, paratexto, todo eso no entra porque después lo van a ver en literatura. Y como Genet es complicado verlo en el aire. No lo vamos a usar para la teoría, para la práctica ahora, les queda para literatura, que sí lo van a ver en literatura y lo van a aplicar en literatura. Es muy interesante, Gerard Genet es interesantísimo, pero es interesante verlo también en función eh, del sistema en el que está inserto, que es lo literario. Y si no, no tiene sentido. Y además se les iba a complicar analizar este, estos recursos de polifonía y después buscarlos de Genet y no, la verdad que era un poco complejo, tendría que tomarles otro texto, entonces bueno, prefiero total como lo van a volver a ver y lo van a ver bastante en literatura, si los dejo para literatura. Sí, actos de habla que tenemos estos dos autores básicos ya establecidos, y dentro de polifonía Ducrot y Bastín, pero además con todos los recursos de polifonía, saber identificarlos y saber definirlos, ¿no? Todos los recursos que les expliqué. Y las resoluciones de subir, resoluciones de actos de habla y resoluciones de sinceras de Saudecho. Eso va a ser el final. ¿Sí? Dos preguntas de teoría, una carta de lectores, una sincera de Saudecho. ¿Sí? Es que eh, la intertextualidad es la presencia de un texto dentro de otro texto. Toda cita es intertextualidad, pero a su vez la intertextualidad puede adquirir otras manifestaciones, pero se puede dar de otras maneras. Yo puedo tener intertextualidad a través de una cita, pero puede ser que no sea una cita, yo te digo que sea una mención de un personaje. Cortázar tiene un cuento, por ejemplo, que se llama Circe, que ese cuento es una intertextualidad con la Odisea de Homero. ¿Sí? Porque dentro de la Odisea de Homero, poeta griego, eh, aparece el personaje Circe. Entonces el lector tiene que saber que Circe aparece en Homero, que ahora lo toma Cortázar. Y Cortázar relabora ese personaje. Es intertextualidad, pero no hay ninguna cita, en ningún momento Cortázar cita ninguna frase de Homero y en ningún momento lo menciona Homero, y sin embargo es intertextualidad. ¿Sí? Cuando Borges escribe el cuento Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, ese Tadeo Isidoro Cruz es Cruz el personaje de Martín Fierro, pero no hay una sola cita en el texto de Borges de Martín Fierro. Eso es intertextualidad, pero no es cita. Ahora, si Borges hubiera citado una partecita del Martín Fierro, sería cita y a su vez sería intertextualidad. Buenísimo. Bueno, revisen un poquito a ver si tienen alguna, porque tenemos unos minutitos más, por si tienen alguna pregunta. Si no, igual, bueno, me pueden mandar un mail, pero por si ahora tienen alguna duda. Bueno, si no tienen más dudas, nos vamos despidiendo, así seguimos corrigiendo, estudiando y todas esas cosas. ¿Sí? Esta época del año. Bueno, les mando un abrazo, gracias por estar en la clase y nos vemos en el final, nos vemos o nos seguiremos comunicando por mail. ¿Sí? Y entonces, bueno, les mando un abrazo, ¿sí? Abrazo a todos.
No, gracias a ustedes por estar. Bueno, que tengan un lindo fin de semana.